El ser humano es un ser complejo, Dios así nos diseñó. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por aquel que nos diseñó, todas esas complejidades tienen una simplicidad. Las emociones tienen consecuencias y la lección de esta semana nos va a presentar las raíces del descontento. Lección número 3. Es un gusto que nos acompañes en este programa para que juntos sigamos creciendo en su palabra. Y bueno, hoy en la mesa de diálogo nos estará acompañando el pastor Job Alcázar, departamental de Escuela Sabática de nuestra Asociación Metropolitana. Y también en la mesa de diálogo otro invitado, el pastor Alfredo Moscoso, uno de los pastores que tienen experiencia aquí en nuestro campo. Estoy convencido de que va a ser enriquecedora este programa, este repaso, esta lección. Y quiero dejarles a cada uno de ustedes el bosquejo para que juntos podamos guiarnos a través de este bosquejo y fortalecer el entendimiento que Dios ha dejado a través de su palabra para tener paz y tranquilidad en un mundo tan complejo. El primer punto va a titularse Un evangelio radical. Segundo tópico, raíces del descontento. Y tercer y último tópico, soluciones del descontento. Les voy a invitar para que juntos podamos elevar una oración y pedir que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y de esa manera seamos construidos. Inclinemos el rostro y oremos. Eterno Padre Celestial, gracias porque en tus sagradas escrituras nos has legado para cada uno de nosotros lecciones muy importantes para que en medio de este mundo que nos ataca, nos lastima, podamos tener paz, podamos tener tranquilidad y certeza con respecto a nuestro destino. Regálanos la oportunidad de en esta lección contar con la presencia del Espíritu Santo. A cada uno de los que nos ven a través de las redes, que Señor también allí en casa puedas infundirles sabiduría celestial y a todos, Señor, esta lección nos las puedas regalar para poderla aplicar en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos listos. En un momento regresamos. En este mundo, yo no sé si has soñado alguna vez, pero creo que todos lo hacemos en algún momento, en vivir felices y plenos, así como en los cuentos, felices para siempre. Sin embargo, a veces se nos esfuma de las manos, los momentos alegres llegan a ser arruinados y las raíces del descontento deben ser descubiertas, porque seguramente dentro del plan divino para nosotros, incluso de este lado de la eternidad, bajo la sombra del pecado, está consciente o incluye aspectos benéficos para la paz que Cristo Jesús quiere que tengamos. Sin embargo, quiero que abran conmigo la Biblia, el Evangelio de San Mateo. Allí en el capítulo 10, nosotros vamos a encontrar un texto del cual quiero utilizar como plataforma de partida en este diálogo. Versículo 34, Jesús menciona, San Mateo capítulo 10, versículo 34, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Y quiero empezar con el pastor Alfredo. Pastor Alfredo, Jesús, al decir esto, parece que está tratando de atentar contra la unidad familiar, contra la estabilidad emocional, contra la paz y la armonía, porque cuando uno está feliz con la familia, pareciera que lo tuviera todo. Y Jesús aparece diciendo, no he venido a traer paz. ¿Qué quiere decir este texto que Jesús está mencionando? Gracias, Pastor David. Bueno, podemos ver aquí que este texto puede ser muy controversial hoy en día, porque al decir no he venido a traer paz sino espada, podemos ver algo importante. La venida de Jesús traería división, pero no una división totalmente como esto lo explica sobre las familias. Aunque hoy en día muchas personas pueden atacarte, dividirse porque aceptas a Jesús o no lo aceptas. Pero algo importante que podemos ver en este versículo es que al traer división, o al Jesús decir no he venido a traer paz sino espada, habla sobre la proclamación del Evangelio. Iba a traer oposición hacia ¿quiénes? Hacia los líderes religiosos de aquel tiempo. Iba a traer oposición, iba a traer persecución,
Por eso cuando dice voy a traer espada, no representa exactamente que va a traer un conflicto espiritual, sino que muchas personas, por lo que iban a creer, por la lealtad, por lo que realmente creían en el Señor. Bueno, quiero compartir algo que encontré aquí exactamente sobre el texto, que Jesús ya sabía que sus enseñanzas iban a generar mucha controversia. Y por consiguiente, podría ser esta controversia en aquel entonces a una escala nacional, a una escala local, entre amistades, entre familiares, ya que muchos iban a aceptar sus ideas o no. Y hoy en día, muchos debemos saber si las ponemos en práctica o ponemos empeño en cada uno de lo que Jesús nos enseña. Pero su venida traería división, ¿sí? ¿A quiénes? A todas esas personas, líderes religiosos, y sería algo intencional. No sería algo fijo. Ok, muchas gracias, Pastor Alfredo. Y Pastor Job, que también nos está acompañando, bienvenido. Hoy día, ya el Pastor Alfredo tocó un poquito acerca de lo histórico. Allí en ese momento habrían divisiones porque había una idea nacionalista, local, sobre el Mesías, ¿no? Y las elecciones de Cristo Jesús de pronto iban a ser diferentes para ello. Lo vamos a ver en los discípulos que esperaban un reino terrenal. Y finalmente esto generó un conflicto en su mente. Y producto de creer o no creer, se iban a dividir muchas familias, muchos gremios de la sociedad se iban a dividir. Pero hoy día, en el 2021, para mí, como oyente, como estudiante de la lección de escuela sabática, ¿cómo puedo apreciar las palabras de Jesús? No he venido a traer paz, sino espada. Claro, muchas gracias por la invitación, un saludo. Creo que tenemos que reconocer que en la Biblia encontramos, de hecho un mandamiento está ahí, que debemos honrar a nuestros padres. Así que el honrar a nuestros padres creo que es algo fundamental e importante. Y lo digo esto porque Jesús refiere el texto bíblico de Miqueas, del profeta Miqueas, para referir que entonces hay enemistad entre los padres e hijos. Lo quiero leer, Miqueas capítulo 7, el versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así que este versículo nos pone en evidencia la actitud que normalmente los humanos podemos llegar a tener por la tendencia natural del pecado, ¿verdad? Provocarnos conflictos, divisiones, etc. Pero Jesús, en la lección, quiero que tenemos que comprender esto, pone un énfasis distinto, porque aquí se trata de lealtad. ¿A quién vamos a ser leales? Y lo que está diciendo que Jesús cuando dice que va a traer división es que si yo tengo un compromiso mayor por mi padre, por mi hijo, que por él, ahí va a haber conflicto. Es ahí donde va a haber un problema. Y es donde tenemos que decidir. Porque ¿quién no ama a su papá? ¿Quién no ama a su mamá? ¿Quién no ama a sus hijos? ¿Verdad? Sí, naturalmente. Es natural y es obvio y correcto. Pero no puede ser mayor ese amor que el amor que debemos tener por Cristo. Y si eso lo supera, eso va a provocar división. Y en ese contexto es que el texto de Mateo que leíste, Pastor David, es la referencia para comprender esto. Y en pocas palabras se trata entonces de que debemos tomar la cruz que Cristo nos ofrece, de lealtad a Él por encima de todas las circunstancias y por encima de todas las personas. E inclusive, aunque nos provoque eso problemas. Aunque nos provoque eso división como Jesús lo sugiere. Claro. ¿Verdad? En ese sentido creo que la lección nos quiere dar a entender ¿a quién pondremos en primer lugar en nuestra vida personal? ¿A Cristo o a los seres queridos? Y pareciera ser que tendríamos una respuesta obvia, pero puede ser que algunos de nosotros no la tengamos. Podríamos preferir a la familia que a Cristo. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto, no? Que hay gente que decide no por Cristo, por decir, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué pensarán ellos? Por miedo, por razón que sea, ¿no? Me van a desconocer, etcétera. Ahí entra el punto de división que Jesús está diciendo que puede pasar cuando lo ponemos arriba a Él, inclusive de los papás y de los hijos. Claro. Y en ese sentido, dice la lección, traeré división. Claro, claro. Y la pregunta sería, ¿esta división vale la pena? ¿Qué consecuencias puede traer sobre mi estabilidad emocional? Cuando pongo a Jesús en primer lugar, no tiene por qué provocar ningún problema.
de emocional o de ansiedad o de dificultad en nuestra vida personal. Al contrario, ¿no? El que dice el versículo 39 de Mateo 10, el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que en Jesús hay garantía, aun cuando hay este tipo de divisiones específicas. Cuando uno decide poner en primer lugar a Dios por encima de cualquier persona. Y es importante que lo comprendamos porque, como decía el pastor Alfredo, el tiempo de Jesús, en este texto, fue un choque, ¿saben? Porque Isaías, cuando nosotros vamos a Isaías, nosotros vamos a encontrar que allí el profeta, hablando del Mesías prometido, en el que los discípulos creían que era el cumplimiento en Cristo Jesús, en el capítulo 9, el versículo 6, se le atribuye diciendo que se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claro. Y de pronto Jesús dice, no traigo paz, traigo división. Pero entonces, entendiéndolo de la manera correcta, nosotros podemos darnos cuenta que este tipo de divisiones generadas producto de mi fidelidad a Dios no me roban la paz. Jesús, de hecho, poco antes de su crucifixión, dijo a sus discípulos que les iba a dejar la paz, un legado, una herencia que él dejaba era: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero esta paz no es la que se adquiere a través de la conformidad con el mundo. Es una paz interna más que externa y que no se puede quitar, robar, no se puede extraer, no va a afectar. Afuera pueden haber guerras, luchas causadas por divisiones, oposiciones. Sin embargo, la paz de Cristo no desaparece, sino que permanece en medio de las dificultades. Ahora, hay otras cosas y otro tipo de divisiones que sí nos van a quitar la paz, incluso va a estar la ausencia de la paz que Cristo Jesús da. Y entonces son elecciones que tenemos nosotros que tomar. ¿Y a qué divisiones nos referimos, Pastor Alfredo? Bueno, una división que podemos tener como seres humanos hoy en día es el egoísmo, la avaricia. Y algo importante es que al tener egoísmo es importante resaltar que el egoísmo nos hace pecar. El egoísmo nos lleva a un punto especial donde yo quiero más de lo que tengo. Ser egoísta hoy en día, podríamos preguntarnos, ¿cuántos somos egoístas? Y también me puede llevar a una parte importante donde podemos leer que el diablo o Lucifer en algún momento fue un egoísta con Dios. Quiso ser igual a Dios, pero no se le permitió a él, ¿no? Sino que simplemente creo que nosotros al ver lo que dice Lucas es: guárdate de la avaricia, no hagas tesoros y sobre todo revisar si hay avaricia y egoísmo en mi corazón. Si Jesús mismo no quiso ser igual a Dios, Lucifer sí. Dice la Biblia que Jesús se despojó de todo, se hizo siervo, no se aferró a una posición, es más, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, porque era una naturaleza a pesar de que es Dios. Entonces podemos ver prácticamente que nosotros, al ser egoístas o al hablar sobre un asunto especial como seres humanos, la avaricia es tener sed de querer tener más de lo que tenemos. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Podríamos decir entonces que existen dos tipos de divisiones que vamos a enfrentar hoy día. La primera, por causa de Cristo, de la fidelidad a Cristo Jesús, que nosotros queremos imitar su carácter, nosotros queremos imitarlo a Él. Y fíjate que los principios del carácter de Cristo Jesús, sí, las características del carácter de Cristo Jesús, cada día en esta sociedad son más raros o se distancian más de la sociedad. Y eso va a generar no solo divisiones con nuestra familia, sino a veces también vamos a ser marginados por la sociedad, por empresas, etcétera, etcétera. Y esa es la primera división de lo que hemos hablado hasta aquí. Pero el pastor Alfredo nos introduce una segunda tipo de división
Y es aquellas divisiones que son generadas producto del carácter de Satanás en mi vida. Es decir, cuando yo como ser humano me dejo llevar por esos impulsos pecaminosos, por esas tendencias de carácter pecaminosa, pues van a venir divisiones, Pastor Job, y esas divisiones pues sí nos van a robar la paz. Definitivo, sí. De hecho, el versículo de memoria creo que nos lo pone muy claro, este tipo de divisiones provocadas por la raíz que tenemos en nuestro corazón, porque dice así, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El versículo de memoria es muy claro para que juntos comprendamos que nuestra tendencia humana es esa precisamente, y requerimos a Jesús, porque en cuestión humanidad, en cuestión sociedad, estamos divididos en muchas cosas. Claro. ¿Verdad? Cuestiones de niveles económicos, políticos, culturales, formas de pensar, o sea, hay mucha división, y cuando se radicaliza ese tipo de actitudes o de división, ustedes saben que se agrede la gente, ¿verdad? Y es agresiva y provocan división y daño y conflicto. Todo porque quiero imponer mi opinión sobre la tuya. Tiene que ver con el egoísmo, con la ambición, todo lo que vamos a comentar más adelante. Pero al final, el punto es que todo esto son raíces que provocan en nuestro corazón no estar contentos, no estar plenos, no estar satisfechos en nuestra vida personal. Y ahí es donde tenemos que meditar, tenemos que pensar cómo está nuestra condición personal, nuestra forma de visualizar las cosas, y cómo hemos permitido que el Espíritu Santo nos transforme y erradique eso que estamos comentando precisamente, que provoca división y que hace daño. Por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, queridos amigos, definitivamente en este mundo nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles que van a generar división. Pero si son por Cristo Jesús o son por un carácter pecaminoso y tendencioso al mal, bueno, eso va a tener repercusiones mucho más lamentables. Y la lección de esta semana tratará de ilustrarnos a nosotros las raíces del descontento. Hoy queremos que a través del resto del repaso de la lección puedas analizar tu vida, que yo pueda analizar mi vida y darme cuenta qué está generando descontento, qué está generando frustración, qué está generando división. Y si es Cristo Jesús, estoy convencido que no está quitándome la paz y el gozo. Pero si es otra situación, debemos buscar solución en Cristo Jesús. Así que quédense con nosotros. En un momentito más regresamos para ir a ver cuál es la raíz del descontento con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Gracias por estar con nosotros de regreso en este repaso de la lección número 3, las raíces del descontento. Y es que ya, como hemos visto, sí van a haber divisiones por causa de Jesús, pero eso jamás te va a generar descontento. Es más, siendo fiel a Cristo Jesús, serás pleno en medio de dificultades, adversidad o incluso división. Sin embargo, vamos a abordar en este segundo y tercer tópico esas divisiones que traen descontento producto de la naturaleza pecaminosa de Satanás obrando en nuestro corazón. Y como el pastor Alfredo mencionaba en la sección anterior, existe el egoísmo. Jesús está predicando y de repente, según nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13, una persona de la multitud viene y le dice: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. A simple vista, la petición es bastante justa, una herencia dividida en dos partes. Pero yo quiero que no lo miremos como algo que sucedió en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12.
lo debemos ver como lo que sucede hoy día, en el 2021, en la actualidad. ¿Cuántos pleitos no se han generado en familias? ¿Cuántas familias han quedado rotas, deshechas, producto del egoísmo? Porque Jesús no lo toma como si fuera una petición justa. De hecho, la respuesta de Jesús es bastante fuerte, si lo queremos ver, porque le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le habla acerca de guardados sobre toda avaricia. Está hablando del egoísmo. Lo que estaba motivando a este hombre era el egoísmo. Y de hecho el egoísmo va a dividir, va a quitar la paz, va a quitar la alegría, y debemos cuidarnos del egoísmo. ¿Cómo hacerlo? Filipenses 2, versículos 5 al 8. En contraste pone el carácter de Cristo Jesús. Y allí dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La abnegación, la entrega, poniendo como prioridad el evangelio y la salvación de otros, es la mejor cura sobre el egoísmo. Y bueno, hay otro tipo de semillas que van a generar descontento y que nos van a robar la paz. Y es necesario que nosotros veamos esa raíz del descontento en este segundo tópico. Pastor Alfredo, Jesús está en la última semana del ministerio terrenal y les acaba de decir a los discípulos que va a ser crucificado, que van a escupir, que va a ser vituperado. Pero ¿en qué están pensando los discípulos, según la lección nos cuenta? Qué interesante, Pastor David, que los discípulos estaban presentes, pero no estaban ahí. Realmente, cuando Jesús está en esta última parte con ellos, los discípulos empiezan a desviar la atención de lo que el maestro les está diciendo, lo que les está avisando, qué le va a pasar, qué le va a acontecer. Yo no sé si usted y yo hubiéramos estado en esa mesa, cuál sería nuestra reacción. Decirle: te vamos a defender, vamos a estar contigo, nunca te va a pasar esto. Pero los discípulos realmente estaban pensando en otras cosas. Ellos buscaban en ambicionar, en tener una ambición sobre algo muy especial. Todavía preguntaban: ¿quién es el mejor, Señor? Y al ver esta parte, la parábola del rico insensato, qué importante es ver cuando llegamos a la parte de ambición. Puede pasar hoy en nuestros días, de saber quién es el mejor. Como dice el autor de la lección aquí, ¿quién es el mejor en la iglesia? ¿Quién es el mejor en la familia? ¿Quién es el mejor en el lugar del trabajo? Y algo importante que nosotros podemos ver de la ambición: hay una ambición que te hace pecar. Hay una ambición que te lleva prácticamente a hacer cosas terrenales que no van acorde a lo que Dios ha indicado. Por ejemplo, en esta parábola vemos prácticamente cuando el Señor les dice: guardaos de toda avaricia. Ellos tenían ambición. Pero Jesús dice: miren, ¿saben qué? Aprendan a depender de mí. Qué importante sería, Pastor David, que la iglesia tuviera también una ambición. Pero una ambición por extender la gloria de Dios, por predicar el evangelio, que tuviéramos una ambición total al decir: ¿sabes qué? Yo tengo una ambición por ir a predicar a todos aquellos, por extender la gloria de Dios, por tocar casas, por ser mejor cristiano, pero sobre todo llevar a gente para que gane el reino de los cielos. Hace tiempo escuchaba a un cronista, él decía: apasionados de verdad. Y qué bueno que él estaba apasionado por el deporte. Pero aquí tenemos dos ambiciones, una buena y una mala. Ambición propia, que te llena, que te satisface, pero la otra ambición es: ¿será que nosotros como iglesia podemos tener la ambición de predicar el evangelio, ser apasionados por la obra de Dios y sobre todo ver lo que dice Romanos 15:20? El apóstol San Pablo dice aquí: siempre ha sido mi ambición el predicar el evangelio donde Cristo no es conocido aún. Otro tipo de ambición. Pablo lo dice en Filipenses 3:8. Todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Ambición, poder, posición, cosas terrenales que te van a llevar a perder de vista a Jesús. Y claro, siembra el descontento. Imagínense Jesús anunciando su muerte, su crucifixión y los discípulos peleándose porque la mamá de dos de ellos platicó con Jesús pidiendo que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Y bueno, generó descontento. ¿Cuántas veces la ambición ha generado descontento en nuestra iglesia, Pastor Job, en nuestro ministerio, en la vida familiar, en la vida social incluso? Porque definitivamente, como decía el pastor Alfredo, esa ambición terrenal, no la ambición por el reino de los cielos, sino la ambición terrenal, pues definitivamente siembra semillas de descontento. Definitivamente hay una línea muy delgada entre tener un espíritu de crecimiento y de lucha y una visión equivocada, ¿no? Y aquí encontramos nuestra tendencia. Creo que tenemos que reflexionar, meditar de manera individual, porque la tendencia que tenemos los seres humanos es esa, de ambicionar equivocadamente y errar en ese sentido. Y quiero mencionar en la Biblia, lo que la lección menciona, dos momentos específicos que reflejan claramente que es así nuestra tendencia. Mateo 18, el versículo 1, dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta que Jesús les da es cuando llama a los niños, ¿verdad? Y ustedes recuerdan esa historia, cuando les menciona que tenemos que hacernos como ellos para entrar al reino de los cielos. Pero después pareciera ser que tendría que ser una respuesta suficiente esta para decir entendimos, ¿no? Ya sabemos cómo tiene que ser, pero encontramos después escenas que nuevamente los humanos, reflejados aquí por los discípulos, siguen haciendo la misma pregunta, y no solamente preguntando, sino ahora se están peleando, se están discutiendo para quién será el mayor. Lo encontramos en la lección, en el libro de San Lucas, el capítulo 22, el versículo 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y la respuesta es muy interesante que Jesús hace. Él menciona primero, eso es lo que hacen los reyes, eso es lo que hacen los que gobiernan, se señorean sobre la gente, los que hace, la actitud que toma la gente que no tiene el temor de Dios. Pero con ustedes no será así. Y aquí creo que nos tiene que poner a reflexionar dónde estamos hoy en día en respecto a la ambición que tenemos personal, que muchas veces, pastor, no se nota, ¿verdad? En nuestra mente está y puede estarse generando y provocando y ambicionando cosas que no corresponden a nuestro pensamiento bíblico. Y Jesús le responde, ¿verdad?, muy claramente en ese sentido, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Así que si quieres ser mayor, dice el Señor Jesús, seamos servidores. Y creo que esto nos confronta. Y otra cosa que más encuentro, pastor, que se menciona, que a pesar de cómo somos, esa tendencia que tenemos de ambiciosos, Dios nos tiene paciencia. Así es. Jesús no nos abandona. Jesús no abandonó a los discípulos. Jesús tampoco nos abandona, nos da oportunidad para que vayamos a Él con un corazón humillado, aprendamos a hacerlo, y entonces Él pueda provocar en nosotros ese cambio de no ser ambiciosos. Amén, amén. La verdadera conversión nos va a regalar paz, y esa conversión nos cambia con respecto a los criterios de este mundo. El principio de este mundo es acaparar. El del reino de Cristo es dar. El principio de este mundo es la exaltación propia. El principio del reino de Cristo es la abnegación. El principio de este mundo es centrarse en el yo, pero el principio del reino de Cristo es centrarse en los demás. Qué bonito es que nosotros podamos permitir que ese deseo de superación no caiga en una ambición enfermiza, terrenal, sino que se convierta en que la verdadera grandeza sea renunciar a las cosas de este mundo y aceptar los valores del reino de los cielos. Ni siquiera los discípulos, habiendo estado con Jesús, escuchando sus milagros, viendo todos los sermones de Jesús, habían podido superar esto. Necesitamos trabajar en ello. Pero hay otra cosa más que la lección presenta que puede tener
y que puede tener raíces profundas en nuestro corazón, que puede estar generando, pues, como dice la lección misma, descontento en nuestra vida, y es la hipocresía. Pastor Alfredo, Jesús como que se sentó en la mesa, y me gustó cómo la lección lo mencionaba, se sentó a la mesa con pecadores, con fariseos, con publicanos, con mujeres de dudosa reputación, pero cuando se trató de la hipocresía, fue demasiado fuerte. ¿Por qué, Pastor Alfredo? Qué importante que Jesús era un líder, pero cuando hablaba con autoridad, lo hacía con amor. Y alguien que es hipócrita, habla de algo que no vive. Recuerdo que cuando fui a colportar a un país, a Boston, Massachusetts, estaba invitando a una persona a ir a la iglesia. El esposo iba, pero la esposa no. Y le pregunté a la esposa, ¿por qué usted no quiere asistir a la iglesia? Ella me dijo, porque no me gusta ir a un lugar donde van los hipócritas. Y entonces le contesté, ¿usted trabaja aquí? En una maquiladora. Sí, muy bien. ¿Y a donde usted trabaja no hay hipócritas? Ella dijo, hay muchos. Y entonces, ¿por qué va? ¿Saben algo importante? Para definir la palabra hipócrita o hipocresía que existía, qué importante es que Jesús les dice, ay de vosotros fariseos, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Y les llama de una forma, dice, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres y no quieren entrar, ni tampoco dejan entrar a las demás personas. Y entonces Jesús les dice varias veces, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Yo no sé qué pasaría hoy en día, Pastor David, si uno de nosotros como pastores predicáramos en un púlpito, ¿no? Ay, hermanos, todos son una bola de hipócritas, ¿no? Nos acusarían inmediatamente como unos dictadores. Los peores. Como los peores. Pero algo importante es de que ver la palabra hipócrita se refiere a alguien que finge, alguien que no es un actor. No es de que esté en un teatro, en algún lugar, sino que es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud que no tiene. Y algo importante es de que cuando tratamos sobre este asunto, qué importante es numerar lo que Jesús les dice a los discípulos, ¿no? Ustedes están atando un montón de cargas a la gente y ni un dedo quieren mover. Número 2. Les gusta ser vistos por los hombres. Yo no sé a cuánto les encantan los escenarios, los focos, los aplausos, los rituales, el reconocimiento. Y Jesús vuelve a apuntar al número 3. Quieren ser vistos por los hombres, les encanta la pleitesía. Y número 4, aman los primeros lugares. Quieren estar sentados hasta adelante, ocupando los primeros lugares, ¿no? Quieren ser los jerarcas ahí. Jesús, Pastor David, no fue un predicador débil. Habló con amor, pero habló con mucha autoridad. Ahora, a estos grupos los podemos describir como liberales. Ambos grupos, tanto los fariseos, los escribas, ¿sí?, eran culpables de hipocresía. Y entonces, acorde a la lección, Jesús dice que nosotros somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos. Es como la ilustración del hermano que está sentado en la iglesia y le dice al predicador, lo que tú hablas no me deja escuchar lo que dices. Lo que tú haces. Ajá. No me deja escuchar. ¿Cómo? ¿No me escuchan, hermanos? No, es que lo que tú estás diciendo no me deja escuchar realmente lo que tú vives. Muchas veces es importante notar que nosotros amamos un ritual, seguimos un protocolo para tener reconocimiento de la gente. Jesús fue tajante, muy, muy fuerte, o sea, incluso con una mujer adúltera, con un asesino en la cruz, porque la hipocresía es como la levadura, está oculta en la harina y no sabemos de su presencia hasta que produce su efecto. Y bueno, la hipocresía actúa secretamente y si se tolera, va a llenar la mente de orgullo y de vanidad. Y Jesús
no desea que nosotros seamos salpicados, porque definitivamente va a traer descontento y bueno, muchas otras cosas lamentables, no solo sobre nosotros, Pastor Job, sino sobre muchas otras personas que nos rodean, como era el caso de los escribas y de los fariseos. Sí, muy interesante la lección, porque otra vez, así como la ambición, también encontramos otra característica que tenemos normalmente los seres humanos, ¿verdad? Que podemos llegar a estar viviendo o a caer en ello. Y me llama mucho la atención, pastor, que Jesús tiene una actitud de perdón, de gracia, como ya dijiste, a gente pues que normalmente ustedes y yo veríamos también como no válida, ¿no? Gente asesina, gente prostituta, como dice la lección, gente que tomaba ventaja de muchas cosas y les ofrece perdón y gracia y come con ellos. Pero con los hipócritas, con los fariseos y con los saduceos no les tiene esa misma consideración. Es muy interesante meditar en ello. Entonces sí, definitivamente la hipocresía es algo muy, muy grave que también genera un gran conflicto. Y no es porque Dios no quiera ofrecer perdón a ellos, sino porque cuando uno está en un estado de hipocresía no acepta su error, no acepta uno su actitud y definitivamente eso cierra la posibilidad de que yo pueda recibir perdón de Dios, no por Él, sino porque yo no quiero, ¿verdad? En ese contexto. Y me llama mucho la atención que en la lección menciona 4 características que menciona acerca de los fariseos y acerca de los saduceos. Por un lado, los fariseos, dice la lección que tenían en su mente, dominaban la ley, ¿verdad? La tenían muy grabada, la tenían muy presente, la podían decir oralmente, la podían escribir sin ningún problema y dominaban tan bien eso que enfatizaban la pureza ritual. Es decir, eso era su principal elemento virtuoso, digámoslo así, que ellos podían hacerlo de manera perfecta porque dominaban todo. Y esa actitud de conocer, tener ese conocimiento tan profundo de ello, hacía que ellos actuaran hipócritamente, porque nada más lo decían de palabra, pero no lo actuaban, no lo vivían en ese sentido. Y en cambio los saduceos, en su mayoría dice la lección que eran gente rica que tenían mucho poder, que obviamente estaban, como decimos hoy en día, estaban sobrados, ¿no? Estaban orgullosos de lo que eran. Además tenían una tendencia, una cultura influenciada por los griegos. Entonces eran gente de una nobleza muy interesante que reflejaban una apariencia de buenas personas, pero que en realidad, pues como Jesús los dijo, eran hipócritas. Así que, qué fuerte la lección nos da aquí de comprender que la hipocresía es algo que Dios repudia, es algo que Él está en contra de ello. Y quiero leer lo que dice la gema de la lección en el Deseo de todas las gentes, en la página 572, porque Jesús mismo lo expresa con este escrito que dice así: la compasión divina caracterizaba el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas exclamó, vean lo que dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está apelando, ¿verdad?, a la actitud hipócrita que uno puede tener, que provocará rechazar a Jesús. Porque Jesús nos ofrece nuevamente juntarnos en su gracia, perdonarnos, restaurarnos, renovarnos, y ojalá que si esta condición hoy en día la estamos viviendo, podamos rendirnos a Jesús para que Él la pueda también erradicar. Amén, que así sea. Y bueno, mi querida familia, resulta que la hipocresía elimina la paz, genera ansiedad y no solo nos deja exentos de la gracia de Cristo Jesús, sino que también va a estorbar la tranquilidad en este mundo. Ojalá que Cristo Jesús pueda romper esa barrera y podamos sincerarnos con Él y dejar que Él pueda transformar nuestros corazones. En un instante regresamos para cerrar con el último y tercer tópico de nuestra lección. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones.
soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Hemos llegado al punto o a la recta final de este repaso de la lección, que ha sido demasiado interesante y necesario para que las raíces o las semillas del descontento las podamos identificar y sobre todo erradicarlas. Y llega esta parte tan importante de la lección, que es la solución del descontento. En definitiva, la ansiedad es el producto de la hipocresía, de la ansiedad, del egoísmo, de la avaricia, de la ambición, y viene a generar ansiedad. Los psicólogos dictan que una de las causas de la ansiedad es justamente eso, la hipocresía, vivir con máscaras, y finalmente no se logra mantener esa imagen ficticia al grado de que nos aplasta. Bueno, nuestro buen Dios, tratándonos a ti y a mí en el 2021, trata de ilustrarnos cómo ser librados de la ambición, de la hipocresía, del egoísmo, y así no caer en la ansiedad y ser librados de la ansiedad. Pastor Alfredo, ¿cómo nosotros encontramos la solución para el descontento, para la ansiedad? Pastor David, me gusta lo que enfatiza Juan 14, 1 al 6, y cuando dice la parte que Jesús menciona: voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor anhela estar con nosotros. Quiere que vivamos con Él, pero definitivamente para erradicar el egoísmo, la división, la avaricia, la hipocresía, es importante notar que en el reino de los cielos, donde Jesús dice que está preparando una morada, es donde nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestro sufrimiento serán desterrados para siempre. Amén, amén. Ojalá que nosotros podamos hacer caso a esa voz, a ese consejo, y bueno, sean erradicadas cada uno de estos elementos. Pastor Job, la clave es llevar nuestra debilidad, porque finalmente el egoísmo, la ambición, la hipocresía como que parecieran estar ligados a nuestra naturaleza tendenciosamente pecaminosa, ¿no? Definitivamente ahí está la clave, que reconozcamos nuestra debilidad que tenemos, que reconozcamos la lucha que podamos tener en estos elementos que hemos descrito que nos pueden generar descontento en nuestra vida. Y creo que la invitación que Jesús hace, lo que menciona el pastor Alfredo, no se turbe vuestro corazón, es impactante. O sea, es decir, Jesús nos está diciendo abiertamente: ven, así como estás, con tus debilidades que tienes, con tus que tienes, seamos lo que seamos. El Señor Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Y ese elemento también de comprender, ¿no?, que nos menciona, yo volveré, prepararé un lugar y volveré para estar llevarlos conmigo. También es un elemento que nos debe comprender, nos debe dar certeza de que su segunda venida, su promesa de su segunda venida, implica la restauración plena que podremos encontrar en Él. Pero ahora, en este momento, creo que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Por eso Jeremías, el capítulo 3, el versículo 22, dice: convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Así que creo que Dios nos invita a través de Cristo a que vayamos a Él, que permitamos que nos convierta en nuestras luchas, en nuestras tendencias, para que entonces podamos, en su nombre y en su gracia, como dice el pasaje bíblico, ser sanados y tener un espíritu de contentamiento, un espíritu de adoración a nuestro Dios en nuestra vida personal. Amén, amén. En definitiva, cuando Jesús pone esa expectativa: no se turbe vuestro corazón, está hablando de que si nosotros nos refugiamos en Él y dejamos que Él santifique nuestras tendencias, que Él cambie y transforme nuestra vida,
En definitiva, va a haber tranquilidad y nuestro corazón no se va a turbar frente a la oposición, frente a la división, frente a otras situaciones que podamos enfrentar. Pastor Alfredo, gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección. Quisiera que pudiera darnos una conclusión, así en sus palabras, un llamado a cada uno de nuestros amigos que nos están siguiendo, que han compartido este tiempo con nosotros, un punto final. Quiero terminar leyendo lo que dice Primeros Escritos en la página 50. Si se pusiera o no a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Ahora, yo te propongo algo. Cambia tu división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía, la ansiedad. Cambia tus preocupaciones en oraciones. Cuando comiences a preocuparte, detente y ora. ¿Quieres preocuparte menos? Ora más. Toma una acción y entonces la acción te va a llevar a que puedas tener paz y tranquilidad con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Y pues que Dios logre eso en cada corazón. Pastor Job, muchas gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección. Igual, un llamado, un exhorto, una conclusión final de este capítulo. Claro, creo que si queremos erradicar o quitar de raíz estas cosas que nuestra vida pueda tener, recordemos ir a Jesús, ¿verdad? Tú y yo creo que hemos encontrado a Cristo en nuestra vida personal. Tú y yo creo que creemos en Él y sabemos que Él viene por segunda vez. Así que refugiémonos en su gracia, aceptémoslo, reconozcamos cada día nuestra dependencia hacia Él para que de esta manera ustedes y yo podamos dar frutos de vida eterna, frutos de buenas actitudes y así honremos a nuestro Dios. Así que nos ayuda a poder hacerlo y a permanecer en Cristo Jesús siempre. Amén, amén. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y fijó la vista de los discípulos en la casa de mi Padre. Ojalá que nosotros pongamos nuestra mirada en las mansiones eternales y no en las terrenales, ya que las terrenales van a ser sacudidas en ese último terremoto cuando Cristo venga con gloria y majestad. Y entonces podamos emprender una marcha hacia un país mejor. La promesa de Dios hoy es, me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. Que ese sea nuestro cometido después de esta lección y las raíces del egoísmo puedan ser eliminadas.